¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Invernautas. Soy el licenciado Jesús Alberto Pérez. Soy contador, abogado, inversionista, empresario. Y he formado este canal Invernautas con el objetivo de tener un contacto directo con todos ustedes, con empresarios, con emprendedores, con inversionistas, para hablar aspectos relacionados al dinero, a la empresa, a las inversiones. Y hemos abordado temas muy importantes dentro de los ámbitos empresariales, como es cuestiones de administración, de finanzas, contabilidad, de inversiones, de derecho, economía, entre otras. Y el día de hoy venimos con un tema que es muy importante. En esta sección de Finanzas 360 grados es donde he abordado temas muy importantes en el aspecto empresarial en el ámbito financiero. Hemos hablado de proyecciones financieras, hemos hablado de muchos métodos de proyecciones financieras, hemos estudiado las normas de información financiera, hemos explicado y hemos visto la manera en cómo se realiza la contabilidad de una empresa, entre otros temas que vamos a hablar eh, en el futuro. El día de hoy tenemos un tema muy importante, demasiado importante para todos nosotros como empresarios. Y este tema es el de la determinación de los precios de un producto. Me he encontrado muchos emprendedores, principalmente, también algunos empresarios, que no saben la manera en cómo deben de determinar el precio de sus productos o de sus servicios. Y el precio del producto o del servicio es un tema fundamental porque le pega directamente a las ventas y las ventas le pega directamente a la utilidad y le pega a la utilidad que recibimos nosotros como inversionistas, como socios, como dueños de la empresa. Es por ello que en esta ocasión les vengo a mostrar la manera en cómo se puede determinar los precios de un producto. Y vamos a hablar de precios financieros y de precios de mercado, que son dos cosas distintas, pero que si ustedes comprenden ambas, pueden determinar una estrategia que sea adecuada a su negocio. Y vamos a platicar sobre ese tipo de estrategias. Para ello, vamos a utilizar los datos que anteriormente hemos utilizado en las prácticas cuando nosotros hemos realizado proyecciones de ventas. Es por ello que si ustedes no han visto toda la serie de cómo se realizan las proyecciones de ventas, yo los invito a que lo vean, porque ahí hablamos de cómo se determina una proyección de ventas de diversos métodos estadísticos. Hemos visto el método de mínimos cuadrados, el método del incremento porcentual relativo, el método del incremento porcentual absoluto o tasas discretas, el método aritmético, el método geométrico, el método logarítmico y exponencial, y llegamos al método promedio de métodos en el cual nosotros utilizamos todos los métodos anteriores con el objetivo de poder determinar un solo proyecto, una sola proyección de ventas, eliminando todos los valores que son los picos, ¿sí? En el cual se encuentran pues la mayor cantidad de riesgo o una mayor desviación estándar. Nosotros determinamos esa proyección para poder saber cuánto vamos a vender en los próximos periodos de tiempo. Es por ello que si ustedes no han visto esos videos, los invito a que lo vean, porque de ahí vamos a tomar datos que son muy importantes. Nosotros hemos seguido un proceso, ¿sí? Un procedimiento para que ustedes puedan ver
de que todo está relacionado. Lo que hemos trabajado anteriormente se va a utilizar en el futuro. Es por ello que lo he encadenado para que ustedes puedan ver y puedan ustedes aplicarlo a su empresa y que sepan cómo realizar toda esa, pues ese análisis financiero. Bien, vamos a iniciar. Anteriormente nosotros habíamos hablado del método promedio de métodos, en el cual pues nosotros tenemos nuestra proyección de ventas para los siguientes años. En este caso, aquí nosotros tenemos todos los métodos de proyección de ventas y los resultados para el año 2021, y con ello nosotros determinamos el método promedio de métodos con el objetivo de quitar los picos, y realizamos esta gráfica en el cual nosotros aquí tenemos la serie del método promedio de métodos, que es una serie o una línea ovalada, que es el promedio de todos los métodos por una parte, quitando el método de mínimos cuadrados, que es el método de mayor, que es muy conservador, y también quitamos el método del incremento porcentual relativo, que es el más riesgoso. Entonces nos quedamos con el método promedio de métodos, con el objetivo de quitar las desviaciones más riesgosas. Y de ahí nosotros realizamos pues un estado financiero para determinar pues cuánto nosotros pretendíamos vender, ¿sí? Eso es lo que nosotros realizamos. Bien, ahora me voy a llevar todos estos datos y me lo voy a llevar acá. Y me voy a traer ahora sí el dato de la proyección de ventas. Y la proyección de ventas son 313,297, porque están en miles, ¿sí? Así es lo que nosotros realizamos. Y estas son unidades. Ahora, aquí nosotros ya tenemos todos nuestros datos. Anteriormente nosotros utilizábamos este dato de precio, pero nosotros nada más lo inventábamos para poder realizar el estado de resultados, que aquí nosotros lo tenemos. En este momento, pues, el precio del producto es una interrogante. Es lo que nosotros queremos determinar en este momento, cuál es el precio del producto. Y nosotros anteriormente hemos utilizado una utilidad de 400,000 pesos. Entonces, nosotros tenemos un costo fijo de 1,000,000 mensual, o puede ser anual, dependiendo de cómo lo estemos realizando. Y también, déjenme modificar un poquito, es la celda número 5. Ahí está. Y entonces nosotros aquí determinamos todos los datos. ¿De dónde salen todos estos datos? De la contabilidad. Tenemos un costo fijo de 1,000,000 de pesos mensual, un costo variable de 55 por la cantidad, un gasto fijo de 560,000, un gasto variable de 11 por cada producto, un producto financiero de 10,000, un gasto financiero de 50,000, una utilidad de 400,000 y una proyección de ventas de 13,297,38. Ahora, si nosotros aquí tomamos los datos que son mensuales, significa que el estado de resultados es mensual. Si nosotros tomamos los datos que están aquí como anuales, significa que el estado de resultados debe ser
anual. Entonces aquí yo lo voy a modificar porque aquí nosotros tenemos anual. Vean, en esta parte dice del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Es anual, entonces nosotros vamos a determinarlo anual. Entonces aquí lo voy a cambiar. Este debe ser anual. Todos estos debe ser anual. Ahí está. Ahora sí, si los datos que nosotros tenemos son anuales, el estado de resultados debe ser anual, siempre. Creo que anteriormente nosotros realizábamos una proyección de ventas y creo que aquí yo les había puesto mensual y acá había quedado como anual. Corrijo, aquí no observé ese error en su momento. Quiero que tengan ustedes cuidado, ya que si los datos que aquí nosotros tenemos son cuatrimestrales, pues el estado de resultados va a ser cuatrimestral. Bien, ya que tenemos pues vamos a realizar un estado de resultados presupuestado con el método promedio de métodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Lo que nosotros queremos determinar son los precios y ahorita les voy a ayudar a determinar los precios. Tenemos por un lado que el precio sigue la siguiente fórmula. Es el costo fijo más el gasto fijo más el gasto financiero menos el producto financiero y esto más el gasto variable más el costo variable y esto multiplicado por Q, que es el presupuesto, la proyección. Cerramos y todo esto, voy a cerrar otro paréntesis y aquí abro otro paréntesis y todo esto lo voy a dividir entre Q. Ahí está. Y este es el precio financiero, perdón, precio de equilibrio. Equilibrio. ¿Se acuerdan del punto de equilibrio en donde no ganábamos, no perdíamos? Bueno, nosotros utilizando esta fórmula, nosotros podemos determinar el precio de equilibrio. No ganamos, no perdemos. Si ustedes son directores generales, son dueños o patrocinadores de una fundación en el cual pues no tiene objetivos lucrativos, entonces si ustedes quieren ser sustentables su empresa, pues tendrían que realizar este precio de equilibrio. Replanteo nuevamente la idea. El precio de equilibrio es utilizado para aquellas empresas o entidades con fines no lucrativos. ¿Qué quiere decir? Que no buscan el obtener ganancias, el obtener utilidades, como es el caso de las fundaciones. Las fundaciones son instituciones de ayuda a cierto sector de la población que en la mayoría de las ocasiones pues no es retribuido, ¿sí? No hay una contraprestación, pero en ocasiones sí se realiza una contraprestación con el objetivo solamente de solventar los costos, pero sin que se le cobre una utilidad, solamente es el costo del servicio. Eso yo lo considero que es bueno porque le da sustentabilidad a la fundación. Hay ocasiones en las cuales, pues, sí se puede generar una pequeña ganancia con el objetivo de poder financiar a otras personas que no tengan los recursos ni siquiera para pagar el costo del servicio. Eso ya es una estrategia de cada uno de ustedes. El precio de equilibrio lo que nos va a determinar es el precio que nosotros debemos de dar el producto o el servicio sin obtener ganancias, pero tampoco pérdidas. Solamente cobrar el costo del servicio sin obtener ganancias. Eso es lo que nos va a determinar el precio de equilibrio. Bien, ahora que sabemos qué es el precio de equilibrio, vamos a realizarlo.
Entonces tenemos que el precio de equilibrio, es igual. Y entonces vamos a sumar los costos fijos, 1,000,000, más gastos fijos, 560,000, más gastos financieros, 50,000, menos productos financieros, 10,000, cierro el paréntesis, más, abro 2 veces paréntesis, voy a sumar el costo variable más el gasto variable, y esto los voy a multiplicar por Q. Recuerden que los gastos variables, todo lo que se determina por Q, es porque se va a multiplicar por la proyección de ventas o por el presupuesto de ventas. En este caso son 313,297. Cerramos los paréntesis y lo dividimos entre Q, que es la proyección de ventas. Y ahí tenemos nosotros el precio de equilibrio, el precio al cual nosotros debemos de dar el producto. Entonces, vamos a hacer esta proyección, este estado de resultados proyectado, en el cual las ventas es la multiplicación de la proyección de ventas por el precio. Tenemos costos fijos de 1,000,000, el costo variable es 55 multiplicado por la proyección de ventas. El gasto fijo es 560,000 y el gasto variable es 11 multiplicado por la proyección de ventas. Vean que tenemos aquí 0. No hay utilidad, está en equilibrio. Recuerden que en el punto de equilibrio nosotros determinábamos la cantidad que se debe de producir y de vender con el objetivo de no ganar ni perder dinero. Ahora lo que nosotros estamos estudiando es el precio de equilibrio. Es decir, si nosotros ya determinamos la proyección de ventas, ya sabemos cuánto vamos a vender, ahora lo que nosotros necesitamos determinar es cuánto deberíamos de cobrar por cada producto por lo menos. Si nosotros somos una fundación, como les había mencionado, pues el precio del producto o del servicio que nosotros deberíamos de estar cobrando es de 71 pesos con 11 centavos. Ese precio es para poder financiar los costos y los gastos de haber podido prestar ese servicio o dar ese producto. Son 71 pesos el costo de generar el servicio o generar el producto. 71 pesos con 11 centavos. Ese es el precio de equilibrio. Ahora, aquí nosotros ya determinamos el primero, precio de equilibrio. Ahora, vamos a seguir con otro tipo de precio. Voy a copiar estos datos. Los voy a copiar y los voy a pegar aquí abajito para ahora determinar otro tipo de precio. Voy a poner aquí una división para que no nos podamos confundir. Es una división negra, ahí está. Y entonces este ya es otro ejemplo. Ahora vamos a determinar otro tipo de precio. Ya sabemos, aquí la proyección de ventas sigue siendo la misma. Ahí está. Ahora, ya sabemos que tenemos el precio de equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros queremos determinar el precio de la utilidad antes de impuestos, de la UAI? Recuerden que la UAI aquí la tenemos y nosotros queremos tener una utilidad de 400,000 pesos anuales. Entonces, a este precio yo tengo que sumarle
los 400,000 pesos, ¿sí? Como es una cantidad fija, yo se los voy a sumar dentro de las cantidades fijas que se encuentran aquí. Costo fijo, gasto financiero y producto financiero, ustedes vean, son cantidades fijas. Ahí están. Entonces, como son cantidades fijas, en esta sección es donde voy a poner los 400,000. Acá tenemos las variables y estas variables dependen de Q, que aquí las tenemos, costo variable y gasto variable. Entonces, dentro del precio, aquí yo voy a sumarle la utilidad y la utilidad lo vamos a poner con la letra M. Así es como se señala. Tenemos la letra M. Entonces, este ya sería precio de la utilidad antes de impuestos. Y vamos a realizarlo de cero. Esto es igual. Voy a sumar 1,000,000 más 560,000 más 50,000 menos 10,000. Recuerden la diferencia de costo, perdón, de gasto financiero y producto financiero. Y aquí le voy a sumar la utilidad más la utilidad 400,000. Ahí es donde le sumo. Estoy prácticamente utilizando la fórmula de precio de equilibrio. Más costo variable más gasto variable. Y esto está multiplicado por Q. Cerramos los paréntesis y esto está dividido entre Q, que son 13,297. El precio de utilidad antes de impuestos, ya generando una utilidad de 400,000, ahora es de 72 pesos con 38 centavos. Vean acá que aquí están los 400,000. Ahí están los 400,000. Vean que por lo tanto ya tenemos el precio antes de impuestos, donde nosotros estamos ganando 400,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a copiar. Y aquí lo pegamos. Y le pongo su... Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si nosotros queremos 400,000, pero de utilidad neta. Es decir, recuerden que nosotros ya determinamos la utilidad antes de provisiones 400,000, pero después hay que repartir la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y también hay que pagar el impuesto sobre la renta. Y aún así yo quiero acabar con 400,000 pesos. Entonces, si nosotros consideramos que el PTU es del 10% y que el impuesto sobre la renta es de 30%, entonces si nosotros aquí 400,000 lo multiplicamos por el 10%, son 40,000. Y si a estos 400,000 lo multiplicamos por 30%, son 120,000. Entonces, a estos 400,000 le vamos a quitar lo de la PTU y lo del impuesto sobre la renta. Y entonces la empresa solamente está ganando 240,000 cuando realmente nosotros queríamos ganar 400,000 pesos. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es la utilidad neta. ¿Sí? Para ello, pues ahora nosotros tenemos que realizar una operación en el Excel. ¿Sí? Precio de utilidad neta. Vean lo que voy a realizar. Voy a datos, voy a Solver,
donde dice establecer objetivo, aquí es donde quiero establecer el objetivo en la utilidad neta. Después dice, para un valor de, sabemos que nosotros queremos 400,000 pesos. Ahí está, 400,000 pesos. Y le pongo cambiando la celda del precio. Quiero cambiar la celda del precio y le pongo resolver. Dice Solver encontró una solución. Entonces le ponemos aceptar. Vean que la utilidad neta, que aquí nosotros la tenemos, ya está en 400,000 pesos. Ahí está. Está en 400,000 pesos porque ese es el dato que nosotros estábamos buscando. Ahora, ¿cuál es el precio? El precio de la utilidad neta. La utilidad neta es de 73.23. ¿Sí? En este no sé si exista una fórmula para hacerlo directamente. ¿Sí? A mí se me hace muy efectivo el hacerlo en Solver. Aquí como se los mostré. Y vean que la utilidad ya después del pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y del impuesto sobre la renta ya es de 400,000 pesos si nosotros vendemos a un precio de 73 pesos con 23 centavos. No incluye IVA, ¿eh? Este es el precio para poder ganar en una utilidad neta. ¿Sale? Hasta aquí nosotros ya hemos visto, ya, y creo que ya finalizamos, el cómo determinar el precio. Por un lado, ya vimos cómo determinar el precio de equilibrio. Ahora ya vimos cómo determinar el precio antes de impuestos, AUI, UAI, utilidad antes de impuestos, la utilidad antes de impuestos, el precio, y también el precio de la utilidad neta cuando tenemos una utilidad en cantidad. La pregunta es, ¿y si la utilidad lo quiero en porcentaje, cómo le tendría que hacer? Bueno, vamos a verlo. Voy a volver a copiar todos estos y lo pongo acá. Ahí está. Y le pongo su separación. Bien, ahora fíjense, la utilidad nosotros ya no la vamos a querer en una cantidad, sino lo queremos en un porcentaje. Vamos a considerar que queremos un 30%. Vamos a cambiarle a un 20% porque tenemos un impuesto sobre la renta del 30%, entonces para que no se confunda. Ahí está, queremos una utilidad del 20%. Ahora nosotros queremos determinar una utilidad, ¿sí?, antes de impuestos. Otra vez, vamos a empezar con utilidad antes de impuestos. Entonces, en la utilidad antes de impuestos, nosotros utilizamos esta fórmula. Vamos a traerla. La voy a copiar. Voy a ver si la pego. Y sí, ahí está. Entonces, ahí nosotros tenemos el precio de la utilidad antes de impuestos. Costo fijo más gasto financiero menos producto financiero. Y aquí le habíamos sumado la utilidad, pero como ya no es una cantidad fija, pues aquí ya no quedaría en esta fórmula. Seguiríamos adelante, sería gasto variable más costo variable multiplicado por Q, y entonces aquí vamos a abrir un nuevo paréntesis al inicio, y antes de la división, a esto lo vamos a multiplicar por 1 más la utilidad, que la utilidad es del 20%, que sería 0.20. Y ahí está la fórmula que nosotros necesitamos, que sería, en vez de 0.20, aquí les voy a poner el porcentaje de utilidad, ¿sí? Y nosotros ahí ya tendríamos ese porcentaje. Entonces vamos a realizarlo.
Vamos a realizarlo desde cero. Esto es igual, nos dice costo fijo 1,000,000 más gasto fijo 560 más gasto financiero 50,000 menos producto financiero. Ya doy por hecho que ustedes ya saben por qué es negativo producto financiero. Si no, por favor, vean el ejercicio de mínimos cuadrados, en donde ahí se los explico. Después es gasto, costo variable más gasto variable. Cerramos y esto está multiplicado por la cantidad. Cerramos y lo multiplicamos por 1 más la utilidad, que es del 20%. Cerramos, paréntesis, entre la cantidad. Ahí está la cantidad. Y ahí está. 85.33. Y entonces se supone que ese nos está dando ganar el 20% sobre los costos. ¿Correcto? Aquí es sobre costos. Sobre costos generales, o sea, costos y gastos. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos 4.455.525. Quiero que vean esto. Vamos a sumar los costos de ventas más los gastos operativos más los gastos financieros menos los productos financieros. Ahí está. Y entonces vamos a hacer una división. 4.455.525 entre 22.277.627.16. Vean ustedes qué es lo que tenemos. Ahí está el 20% de utilidad. Por eso es sobre costos. Esta fórmula es para poder determinar el precio de la utilidad antes de impuestos sobre los costos generales. Y aquí se los acabo de demostrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, pues, el 20% acá? ¿Sí? El 20% sobre, ya sea sobre los costos generales o sobre las ventas. Para ello hay que utilizar otra fórmula. Entonces, esta parte ya la finalizamos. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Voy a copiarlo y lo pego aquí. Ahí está. Ahora, yo quiero sobre utilidad neta. Sobre la utilidad neta. ¿Sí? Aquí creo que aquí faltó utilidad antes de impuestos. Ahí está. Ahora, ahí está. Sobre la utilidad neta. Y son sobre costos generales. Entonces, la fórmula es la siguiente. Aquí sería multiplicado por 1 más los impuestos por el porcentaje de provisiones y esto multiplicado por 1 más el porcentaje de utilidad. Y creo que así quedaría ya nuestra fórmula. Voy a hacer un poquito más de espacio para darle espacio aquí. Ahí está. Vamos a probarla. Entonces nos dice, voy a hacer poco a poco porque es un poco más compleja. Dice 1,000,000, que es el costo fijo, más el gasto fijo, más el gasto financiero, menos el producto financiero. ¿Sí? Es la misma base, ¿sí se dan cuenta? Es la misma base, más
costo variable más gasto variable. Y esto está multiplicado por Q. Ahí está. Y entonces vean ustedes que hemos hecho exactamente lo mismo. Hasta aquí ya hemos hecho exactamente lo mismo. Después nos dice, a esto multiplícalo por 1 menos las tasas de impuestos, que es 10% de PTU, 30% de ICR, pues es 40%, ¿no? Entonces 0.40. Ahí está. Y después nos menciona, a esto multiplícalo por 1 más la utilidad, que es el 20%. Ahí está. Cerramos, cerramos y cerramos. Y esto lo vamos a dividir entre Q, que aquí puede haber unas variantes, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está. No, algo aquí falló, que es aquí. Este es más. Sería 1 más la tasa de la PTU y el impuesto sobre la renta, es donde yo me equivoqué. Ahí está. Son 119. Entonces, vamos a ver lo que nosotros tenemos aquí. Si nosotros sumamos igual los costos de ventas más los gastos de operación más los gastos financieros menos los productos financieros más la PTU más el impuesto sobre la renta, tenemos 28. Y entonces tenemos 28 entre, no, al contrario, sería, esto es igual a 9 millones entre 28 millones. Y entonces vean que estamos en un 32, estamos muy arriba porque nosotros queríamos un 20%, ¿verdad? Entonces, a esta fórmula es donde nosotros vamos a empezar a modificar. Por lo general, aquí es donde nosotros empezamos a modificar en el impuesto. Y entonces empezamos a prueba y error. Vean que ya bajó a 27. Si le bajo aquí a 20, ya bajó a 22. Si bajo a 15, hasta 19, entonces ya estamos muy cerca. Si es 16, ya se pasó tantito. Entonces, si es 15, 15.5, ahí está, vean, ya nos acercamos muchísimo. 3. Y entonces aquí vamos haciendo a prueba y error. Ahí está, por ejemplo, mira, ahí está el 20%. Vean que el precio es de 98.47 y tiene y está acorde, vean. El precio anterior era 85.33 y este es a 98.47, pero ya pagando los impuestos y teniendo una utilidad del 20% sobre los costos generales. ¿Sí? Ahí está, el 20%. Ahora, esto también nosotros lo podemos hacer sobre el precio, ¿eh? Déjenme enseñarles. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Entonces, estamos prácticamente, ese es el mismo, ¿no? Ahí está. Ahora, nosotros queremos un precio de utilidad neta, pero ahora no sobre los costos generales, sino sobre el precio. Entonces, es un poquito más complejo. Vean, por lo tanto, que nosotros queremos determinar, ¿sí? Voy a poner nuevamente los costos variables, porque no se trajo la información. Ya sé por qué no se trajo. Porque no estoy poniendo la proyección de ventas. Ahí está. Y ahí está. Ahora sí, ya está totalmente igual. Ahora sí.
nosotros queremos el 20% sobre las ventas. Entonces vamos a realizarlo. 30 millones por 0.20. Vean que se necesita una mayor cantidad, ¿sí? Entonces, nosotros también lo podemos hacer de la siguiente manera, que es igual a esta cantidad entre esta. Vamos a ver si no me marca error. Ahí está. Vean que se está ganando el 16%. Entonces, otra vez empiezo a modificar. Esta parte la empiezo a modificar. A 18 se acercó, pero todavía no. Yo creo que a 21 se acercó más. Posiblemente a 25. 25. Ahí está, miren, exactamente, 20%. El precio es de 106.66. 106 pesos con 66 centavos. Ese es el precio para poder tener el 20% de utilidad. El 20% de utilidad sobre las ventas. Vean, sobre las ventas, que es el 20%. Entonces, aquí yo ya les mostré diversas maneras en las cuales ustedes pueden determinar el precio de su producto. Ahora, déjenme mencionarles algo que es muy importante. Esto que les voy a mencionar es de suma importancia porque nosotros aquí tenemos un precio financiero. Y nosotros tenemos precios de mercado también. Y también hacia abajo. Bien, aquí les tengo que explicar algo que es muy importante. El precio financiero, que es lo que nosotros acabamos de determinar, solamente nos basamos en nuestros costos generales, costos, gastos, impuestos, PTU, todo eso, pero de nuestra empresa. Y con ello nosotros ya determinamos el precio que deberíamos de ofrecer en el mercado. Ahora, si nosotros estamos en un mercado donde existe una competencia, donde existe otras empresas que son competencia, entonces nosotros debemos de cuidar mucho el precio de nuestro producto. Si nosotros, por otra parte, estamos en un nicho de mercado que nosotros creamos, que nosotros somos los únicos, o nuestro producto o nuestro servicio es el único, o existe un gran diferenciador, aunque exista competencia que ofrecen lo mismo, pero nosotros tenemos un gran diferenciador, entonces nosotros podemos escoger nuestro precio, sin problema. Ahora, el problema sí está en que nuestro producto no está diferenciado. Que en su momento vamos a hablar y me gustaría tener pues una clase relacionado a las marcas, ¿sí? Porque es sumamente importante y va muy ligado al precio del producto. Si nosotros somos únicos en el mercado, pues el precio que nosotros determinemos es el que va a salir al mercado y como no hay competencia directa, ¿sí? Pues el mercado debe de comprarlo a ese precio. El problema es de que nuestro producto sea un commodity, es decir, que puedan escoger al de la competencia y no notar la diferencia. Ese es el problema. Si nosotros tenemos un precio financiero, voy a traer un ejemplo. Imagínense que aquí tenemos el precio 73.23, entonces voy a traer ese precio igual y voy a traer este precio, ¿cuál? No, este es el del ejemplo. Es un ejemplo. Imagínense que este es nuestro precio financiero, 73.23 sin IVA.
Y entonces, ese es el precio financiero. Recuerden que el precio financiero es interno de la empresa. Antes de ver el precio del mercado, nosotros vemos el precio interno. Y una vez de que ya sabemos cuál es el precio interno del producto o de nuestro servicio, ahora sí miramos el precio de mercado. Imagínense que el precio de mercado esté en 80 o en 90, vamos a considerar en 90. Entonces, si nosotros estamos por debajo del precio de mercado, eso quiere decir que nosotros somos competitivos. Eso es lo que quiere decir, que nosotros somos competitivos en el mercado. Si nosotros sacamos el precio de nuestro producto a 73.23, pero en el mercado está en 90, pues somos muy competitivos. Es más, hasta podemos subir el precio a 80, por ejemplo, y generar más utilidades y ganar más terreno en el mercado. ¿Por qué? Porque nuestro producto es más barato. Ahora, ¿qué pasa si en vez de que nuestro producto, perdón, el precio del mercado, vamos a considerar, esté en 60 pesos, cuando nuestro precio financiero está en 73.23 y no tenemos un diferenciador, entonces estamos en un problema, ¿eh? Porque si nosotros no tenemos un diferenciador, no podemos vender el diferenciador. Es decir, si nosotros tuviéramos un diferenciador, las personas dirían, a ver, este producto cuesta 60 y el de este productor cuesta 73.23. Sí, pero la diferencia es que es una mejor experiencia, es de mayor calidad, tiene mejor garantía, etcétera. Eso lo vamos a ver en su momento, cuando estudiemos, tal vez hasta un curso hay que dar sobre marcas. Ese es el diferenciador, pero si no tenemos un diferenciador, entonces estamos perdidos, ¿eh? Nosotros estamos dándole más caro al mercado de lo que le dan los competidores. Y entonces nosotros no podemos hacer eso. Ahí nosotros tendríamos que buscar un diferenciador, como se los he mencionado y se los voy a mencionar millones de veces. Porque el precio de mercado está por debajo de nuestro precio financiero. Nosotros lo estamos dando muy caro. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Déjenme contarles una anécdota relacionado a ello, para que ustedes sepan por qué es importante el aprender los precios financieros. Imagínense que una empresa, vamos a hablar que es una empresa que es líder en el mercado, tiene el precio financiero de 73.23, pero él vende su producto a 100, pero su competencia tiene su precio financiero en 90. ¿Qué es lo que podría hacer este líder mundial o este líder de mercado? Pues puede bajar los precios por debajo del precio financiero del de la competencia, con el objetivo de atacar a la competencia, de que la competencia no le sea negocio el vender. Y ese es un gran nicho de mercado. El bajar los precios a un precio financiero debajo del precio financiero de la competencia nos va a generar mayor ocupación de mercado, vamos a ganar mercado, vamos a ganar clientes, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros estemos por encima de nuestro precio financiero. Y nosotros, si queremos atacar a la competencia, es porque lo vamos a atacar por debajo de su precio financiero. Y entonces así lo vamos a obligar
a salirse del mercado. Y si no se sale del mercado, va a quebrar su empresa. Entonces, como ustedes pueden ver, esto les sirve para poder tener una estrategia hasta de ataque a la competencia. Otro ejemplo. Imagínense, esto lo leí en un libro que hablaba sobre Warren Buffett. Recuerden que Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Y hablaba sobre que Warren Buffett tiene su aseguradora. Y esa aseguradora, pues tenía su precio financiero y su precio de mercado, ¿no? Y entonces tenía un precio financiero. Y empezaron a crearse varias aseguradoras. Y entonces empezó la guerra de precios. Este daba más barato, entonces el otro dice, yo voy a dar más barato, y entonces el otro dice, voy a dar más barato, y entonces empezaron a abaratar el precio de los seguros. Warren Buffett se dio cuenta de ello, y entonces llegó el momento en el que el precio de mercado sobrepasó el precio financiero de la aseguradora de Warren Buffett. ¿Qué es lo que hizo Warren Buffett? Se salió momentáneamente del mercado, solamente vendiéndole a aquellas personas que quisieran pagar el precio del producto del precio financiero. Hizo una estrategia para poderse apartar momentáneamente del mercado y dejó que las demás aseguradoras empezara a bajar de precios, y entonces había una guerra de precios. Llegó el momento en que todas las aseguradoras estaban por debajo del precio financiero, pero como no querían perder la guerra de precios, pues seguían bajando los precios para obtener mayores clientes. Y recuerden que es lo que nos dice la ley de la demanda. Cuando el precio baja, la demanda, la compra de los productos sube. Entonces, pues se empezaron a adquirir muchos productos de esas aseguradoras. Llegó un momento en el cual vino una catástrofe ambiental, no recuerdo cuál es. Bueno, yo creo que es el huracán Katrina, que destrozó toda Nueva Orleans, pero tal vez me estoy equivocando. Pero llegó una catástrofe natural y se inundó toda la ciudad. Al inundarse toda la ciudad, pues hubo muchas pérdidas de casas. Y entonces todos aquellos que le compraron seguro a esas aseguradoras que habían vendido por debajo del precio financiero, pues les empezaron a reclamar. ¿Y qué es lo que pasó? Pues esas empresas quebraron. Y al quebrar esas empresas, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Ley de la oferta. Cuando disminuye la cantidad de vendedores, el precio tiende a subir. Y entonces el precio subió, que pasó el precio financiero de Warren Buffett, de su aseguradora, subió el precio de mercado y entró Warren Buffett nuevamente al mercado. De eso se trata esta técnica del precio financiero. Realmente es fascinante esta técnica. Bueno, señores empresarios, espero que les haya gustado esta clase, que les sirva mucho para sus empresas. En verdad, ojalá que lo puedan aplicar a sus empresas. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto yo los puedo orientar. Mándenme un WhatsApp al 55 77 23 21 88 o mándenme un correo electrónico jesús-pérez-rodríguez@hotmail.com. Sí, con mucho gusto, como lo he hecho anteriormente, les puedo dar una opinión sobre lo que ustedes están viviendo en sus empresas.
La siguiente sesión vamos a estar hablando de un tema muy interesante que ahora es el punto de equilibrio, pero multiproducto. Ya vimos el punto de equilibrio de un producto. Ahora vamos a ver el punto de equilibrio de muchos productos. Es muy importante también aprender esta técnica financiera. Bueno, señores empresarios, me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Espero que les haya servido muchísimo esta clase. Nos vemos hasta la próxima.